Hola gente bonita, soy Juli de Faro de Luz y hoy les traigo la segunda parte de civilizaciones antiguas y hablaremos de Babilonia, mi ciudad. Bien, esta es la segunda parte, ¿de acuerdo? Para hacerles un resumen más o menos del lunes, la ubicación de Babilonia, de la gran ciudad, que era un país, estaba entre el continente europeo actual y el continente africano. Estaba en el medio, ¿sí? Porque era una isla que tenía forma circular, círculos adentro de otros círculos. Estaba compuesta por 3 razas que convivían. Unas eran los oráculos, estos seres parecidos a los dementores de Harry Potter. No tenían forma muy humanoide, digamos, ¿sí? Eran de cuerpo sutil y energético. Después teníamos a la población común, que eran personas como todos nosotros, donde estaba la familia real, la gente que cumplía sus roles y después la gente común, ¿sí? Todos conocían todos vivían muy bien y no había pobres ni ricos ni nada, no había nada de eso. La única diferencia que eran que los elementales, los guías elementales que tenían un nivel más superior, y después había desde sanadores, aprendices, maestros, los distintos roles, el constructor, el conocedor del agua, es decir, los científicos actuales, ese nombre, antes eran conocedores de la tierra y se podían basar en los 4 elementos de la tierra. Y después la gente común, los agricultores, que habían bastantes, y nada más, ¿sí? Los que fabricaban ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que custodiaban, por lo general, la biblioteca de Babilonia por los artilugios importantes que había y que los niños no tenían que acercarse y ningún otro ser de la no luz acercarse, porque había muchos seres que querían esos artilugios pero para hacer daño, ¿sí? Esos seres, no, ¿de acuerdo? Sí, dentro de la población había seres que irrumpían la ley universal, sí, había seres. Y había juicios. Y créanme, la justicia divina cuando se aplicaba en Babilonia, mamita, daba miedo. O sea, no era... no pasa nada. No, sí pasaba. Generalmente eran el rey el que presidía eso, algún miembro del comité de la justicia divina y la persona en cuestión, en la que cometía el delito, un ángel de la guarda, si es que tenía ángeles o no, de acuerdo a quién era la persona, algún guía que tuviese la persona, la víctima, y se hacía el juicio, ¿sí? Así actuaban. Era frente a frente, se presentaban las pruebas. Muchas veces la persona no se arrepentía y bueno, lo castigaban. Los castigos variaban de muchas veces. A veces lo metían en un círculo como si fuera un bucle era un bucle de reencarnar varias veces hasta un culmine que después se lo volvía a citar a esa persona para ver si se había arrepentido o no. Y ustedes dirán, bueno, la persona y el alma. Acá era una cuestión álmica, no tanto física, corporal, sino también álmica. Entonces, cuando tu cuerpo, qué sé yo, mató a alguien y tu alma no está arrepentida o no aprendió o no, qué sé yo, el castigo es el castigo. No hay tu tía. Acá es así. ¿De acuerdo? Sí, había juicios. A veces la gente, si no llegabas a ese grado de
de enjuiciamiento, se llegaba al otro grado más normal en Babilonia, era, te portaste mal con fulanito, vas a convivir con fulanito. Y te ataban a fulanito y era como molesto. Después se terminaban queriendo, no se bancaban, no se soportaban, pero bueno, había que convivir. Punto. Si no te metían en una especie de cárcel que era abierta, era como una glorieta abierta donde te vigilaban los gigantes, que es la tercera raza que estaba conviviendo con nosotros. Era muy cagado de risa eso. Era muy gracioso porque prácticamente los guardianes, los gigantes eran como, ay, qué fastidio. Y la persona era como, no sabía qué hacer porque estaba encerrado en un círculo medio extraño, abierto. Y los gigantes te rodeaban y 3 o 4 y ya está, porque son grandes, son grandotes. Hasta que venían y te decían, ¿te arrepentís? ¿No te arrepentís? ¿Lo vas a volver a hacer? Y qué sé yo, lo volvían a interrogar. Si era genuino lo que decía, entonces lo soltaban. Y si no, lo ponían a hacer alguna actividad engorrosa como limpiar los baños, limpiar zonas raras, ayudar a los conocedores del agua, que tenían sus mambos, sus locurillas, hacían experimentos en el agua sin dañar a ninguna especie. ¿Sí? No tiraban bombas, no existía eso. Pero sí hacían cosas muy raras, muy colgadas, muy, muy chistosas. Y bueno, el que cometía un crimen, allá iba a parar. Así que, de alguna u otra forma, había mucha armonía en Babilonia. Mucha armonía. Después, en la tercera raza son los... Algunos eran Nephilim, otros no, ¿de acuerdo? No todos eran de esa raza en cuestión, sino eran gigantes. Ellos eran los guardianes, custodiaban la ciudad y a veces hacían labores X que el rey les pedía. Ellos lo hacían con mucho amor y delicadeza. Tenían sus casas donde estaban en el círculo más grande, donde estaban los árboles, ese bosque hermoso, circular. Y ellos hacían su labor con la forma más noble que pudiera existir. Dentro de la población era eso, lo básico. Después venía la gente de afuera. Los turistas vendrían a ser ahora, ¿no? La palabra turista. La gente de afuera venían de todas las especies y razas, desde sistema solar nuestro hasta la galaxia nuestra, la constelación donde nos estamos ubicados y todas las otras galaxias, universos, universo nuestro, universos, universo paralelo, planeta paralelo, etc. O sea, y dimensiones. Era muy vasta la cosa. Todos iban a parar a Babilonia. Por lo general, a aprender cosas, obviamente, y a traernos sus artilugios para guardarlos en la biblioteca. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ahí había de todos los tipos de seres. Y cuando digo todo, es todo, de todas las formas, tamaños, colores, energías, no energías, densos, no densos, seres de la no luz. Sí, fueron recibidos porque éramos muy, ¿cómo decirlo esto? Diplomáticos, ¿sí? Era una civilización muy diplomática, muy tranquila, muy amena, que trataba de llevarse bien con todo el mundo, ¿sí? Porque era nuestro labor. Era nuestro labor que todos se llevaran bien. Muy propio de los babilónicos. El tema fue cuando vino la Gran Guerra,
se empezaron a corromper, es lógico, muchas inseguridades, promesas vacías y todo eso se corrompieron. Pero antes de corromperse, yo les dije que había unas civilizaciones o gente que venía a Babilonia manejaban, o lo que se podría decir, el espacio y el tiempo. Algunos eran del pasado, otros eran del presente y otros eran del futuro, ¿sí? Esa gente se les llamaba comúnmente Templar. Los Templar. Los Templar son los templarios, ¿de acuerdo? Los Templar eran los guardianes de excelencia que tenía los reyes o la familia real de Babilonia. Babilonia, Atlantis, un imperio de América, y en Rusia había otro imperio, otro reinado. Estos seres, porque eran seres, ¿de acuerdo? Había extraterrestres y terrestres, o sea, de nuestra tierra, que custodiaban a las familias reales que tenían seres muy especiales, desde angélicos, demons, primordiales, como en mi caso, y otros seres más de Sirio, de Lira, de Centauros, de Orión, etc. ¿Sí? Eran seres específicos, ¿de acuerdo? Entonces, los Templar viajaban en el tiempo. Sí, viajaban en el tiempo y tenían el mismo uniforme que tienen ahora, el mismo. Y eran caballeros templarios, por eso sus espadas tenían una aleación totalmente diferente a lo que se acostumbra ahora. Claramente el mundo templario no es como dicen que es. No, que se creó en no sé qué, en siglo V. Mentira. Son mucho más antiguos y ellos derivan de una de las ramas de la justicia divina que se encarga de la protección. Guarda con lo que estoy diciendo, Se encarga de la protección y el guardado, por eso son guardianes, porque guardan algo, de ciertos seres en cuestión. Conocimiento y joyas. Y ustedes dirán, bueno, diamantes. No, joyas. Joyas. Las joyas en el tiempo antiguo no significan diamantes, oro. Nada, eso es una pelotudez. Son minerales. Las joyas eran conocimientos, artilugios que eran de algún lugar X que podía desatar un caos, ¿sí? Un caos o un gran orden. Eran cosas importantísimas. Estos seres, estas personas, eran los famosos templarios, guardianes templarios. No cualquiera podía ser guardián templario. Este honorable trabajo era exclusivamente desde la justicia divina. O sea, ellos vienen siendo parte elemental de la justicia divina. No son cruzados, no son religiosos y solamente siguen al Maestro Jesús por la energía crística, ¿sí? Pero nada más. O por la energía de la Trinidad, si quieren. No hay santos, no hay nada de otro mundo y no tienen superiores, excepto, obviamente, los seres de la justicia divina, los ejecutores y demás. ¿De acuerdo? Esos son los templarios. ¿Por qué digo esto? Porque yo he tenido guardianes templarios. O sea, por eso conozco tanto del tema. Y dirán, no, pero es fantasía, es esoterismo, es no sé qué. No, ni es fantasía ni cosa. No me importa si ustedes creen o dejan de creer, eso es así. Punto. Da igual, el tiempo lo dirá, me dará la razón o no me dará la razón. Eso no interesa. El tema es que ustedes tienen que saber de dónde viene la palabra templar. Templar es
es como armonizar, ¿de acuerdo? Por eso la justicia divina mandó a esa gente, esa rama, para custodiar todas las joyas. Sí, había joyas. Las joyas eran artilugios, personas y seres. ¿De acuerdo? Jesús, el Maestro Jesús, también tuvo templarios que lo cuidaban y lo protegían. Vayan sabiendo ese detalle. Entonces, guarda con compararlo con la boludez actual que no sirve ni para bosta. Porque no sirven, señores. No sirven, no saben esgrima, no saben luchar, no. No saben hacer una mierda. Las mujeres también. Se basan en... no. Pero señores, bajen de la luna, de la palmera y hagan las cosas como se deben. Señoras y señoras. Señores y señoras, las dos. Hagan su trabajo. Bien, ahora toca el tema bíblico, que está relacionado. Gómoda, Somoda, Gomorra, Sodoma, Gomorra, algo así era, no lo sé. La cuestión es que esas ciudades no son de Babilonia, no pertenecen a Babilonia y nunca van a pertenecer a Babilonia porque son ciudades. Es decir, Babilonia no tenía ciudades, era una sola y se acabó. No tenía más territorio, era ese y siempre manteníamos el mismo territorio. Es decir, gente, no confundan, no éramos iguales a otros reinos donde conquistaban y mataban gente. No hacíamos eso. Nosotros no nos basábamos en eso y no lo íbamos a hacer porque iba en contra de nuestras normas y nuestras reglas morálicas. Entonces, íbamos en contra de la justicia divina, que eso nos podía traer un gran problema. Así que no. ¿Qué pasa con esas ciudades de mierda? Esas ciudades de mierda no eran babilónicas, eran del continente europeo, que nosotros no tenemos nada que ver, ni siquiera éramos parte del continente, de ningún continente. Una vez que saben esto, vamos con la parte de la reconstrucción. Babilonia, después de la Gran Guerra, se construyó por lo menos entre 5 o 6 veces, ¿sí? Entonces, ¿quiénes eran los que lo reconstruían? A la ciudad, la misma población que fue diezmada o otros seres. Bueno, hay una mezcla de personas que fueron reconstruyendo la ciudad de Babilonia. Al principio eran los sobrevivientes y después, con el paso del tiempo, se metieron los hititas. Se metieron seres de la no luz a reconstruir la ciudad porque buscaban obviamente cosas para tener más poder, para tener más dominancia hacia otras culturas, ¿de acuerdo? Porque buscaban eso, buscaban el poder absoluto, buscaban la sanación el más elevada y entre otras cosas que eran objetos y artilugios que permitían abrir portales al centro del universo y llegar al creador, ¿sí? En pocas palabras, lo único que lo iban a usar era para hacer daño al creador y a otros seres que lo iban a proteger, por supuesto. Entonces, trataron de reconstruir la ciudad con el único fin de hacer daño. Ya había corrupción, ya muchos seres estaban corrompidos, otros estaban resguardecidos, otros estaban siendo custodiados y otros estaban lejos del planeta. Se fueron, la mayoría murieron y fallecieron de formas muy feas. La mayoría fueron torturados, les quitaron las almas y no es para nada agradable eso, ¿sí? Una vez que se llegó a eso, estas personas que reconstruyeron Babilonia no eran babilónicos, no pertenecían a la ciudad, no eran
pobladores de Babilonia. Está claro. Esta gente se adjudicó algo que no eran. La historia actual cuenta a Babilonia como que es la ciudad del pecado, cuando en realidad no fue así. Es mentira. Todo lo que está escrito es mentira. Habrán partes de verdad muy sueltas, pero la mayoría es pura mentira, porque no eran babilónicos reales. Es como si yo agarrara y, por ejemplo, Argentina, todos nos muramos porque hay una guerra, vienen, pongámosle, la gente de Groenlandia y viene y conquista, se queda con el territorio argentino y dice: nosotros somos argentinos. No, señores, ustedes no son argentinos, ni siquiera son oriundos de el país Argentina. No van a ser argentinos y nunca lo van a ser, porque por más que vos estés en el territorio, no significa que vos seas de. Además, ni siquiera esos seres, esas personas que estaban en Babilonia, adoptaron las costumbres y las tradiciones. No tenían esas tradiciones, trajeron sus tradiciones, las impusieron en el territorio, modificaron cosas que no estaban y encima empezaron a hablar de leyendas y trataron de destruir, mancillar y calumniar a la población de Babilonia. Entonces, se imaginan que fue como una herida muy grande para los verdaderos seres que eran babilónicos. La cultura en sí misma que era babilónica. No tenemos nada que ver con las culturas nuevas que surgieron después de la reconstrucción que tuvo, las reconstrucciones últimas, que fueron 2 últimas, con estos seres que no tienen nada que ver, no eran babilónicos y nunca lo van a hacer. Así que me importa 3 carajos si se creen babilónicos, porque no lo son. Sobre todo porque eran seres de la no luz, ¿de acuerdo? Seres de la no luz, no tenían luz y la mayoría no tenían almas. Por eso les importaba 3 carajos agarrar a una persona y sacarle el alma, sabiendo lo doloroso que es para algunos seres como nosotros, porque cabe destacar algo: los babilónicos nacen con cuerpo y alma, vienen como pegaditos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿te imaginas que arrancarte el alma es como arrancarte la piel estando vivo del hueso? Es lo mismo, la piel o los músculos del hueso. Es exactamente el mismo dolor espantoso que hemos experimentado muchos de nosotros, muchos babilónicos, y de gratis, desde arriba, por problemas de, no, que yo me siento superior a Pepito y que soy mejor que vos y la boludez actual. Nadie es mejor ni peor. ¿Sí? Eso tienen que tener muy claro. El tema bíblico, ya saben lo que les dije, no es como se planta, ni se pinta, ni nada como es. Mucha mentira, mucha fantasía. Ellos sí hablaban mucha fantasía y mentiras, y muchas veces reflejaban su propia vida y se lo daban a los otros. Es decir, yo soy una mierda, bueno, el otro es una mierda. Pero, y el resto era como, pero si ellos no son una mierda, vos sos la mierda. Que no, ellos son la mierda y hay que eliminarlos. No fue así. No es real. Pero bueno, estos seres siempre querían eliminar a los demás. ¿Por qué? Porque es más fácil eliminar que hacerse cargo y responsable de sus cosas. ¿Sí? Divide y vencerás. Es un reverendo desgraciado el que creó esa frase: divide y vencerás. No, señor, no hace falta dividir para vencer. Con que vos te unás con otro, no importa si son diferentes, siempre somos y vamos a vencer. ¿Por qué? Porque somos todas expresiones,
chispas divinas de nuestro Creador. Y todos tenemos diferentes formas, diferentes creencias, pero todos vamos por un mismo camino. ¿Sí? Todos somos el Creador en diferentes expresiones. Entonces, una vez explicado esto, espero que les esté gustando, que les haya gustado la explicación de la ciudad de Babilonia, una civilización antigua muy rica en conocimientos a todo nivel, desde sabiduría hasta temas de otras galaxias. No se olviden de suscribirse, dejar un comentario y activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.